Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Abordaremos el tema ¿por qué la Iglesia es una, santa, católica y apostólica? ¿En qué parte de la Biblia se le asigna estos calificativos? El credo o profesión de fe es el acto en el que todo cristiano católico reconoce a grandes rasgos su fe. El credo o símbolo niceno-constantinopolitano fue formulado como hoy lo conocemos por la Iglesia de Jesucristo en los concilios de Nicea y Constantinopla en los años 325 y 381. Su origen data de los mismos apóstoles y sus formas más primitivas pueden encontrarse mencionados en la Biblia. En la primera carta de San Pablo a los Timoteos, capítulo 6, versículo 12, dice: combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. Luego en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 4, porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. De ahí surge el famoso credo de los apóstoles, que constituye el símbolo de fe de la Iglesia de Roma, la más importante y antigua, y que adquirió su forma definitiva para toda la Iglesia universal en los concilios antes mencionados. El credo de los apóstoles es más corto que el de Nicea-Constantinopla, y al tratar sobre la Iglesia solo dice: creo en la Iglesia, en la Santa Iglesia Católica. En cambio, el credo de Nicea-Constantinopla, que es más largo y es el que actualmente profesamos, amplía este artículo de fe de la siguiente forma: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Existe base bíblica para que los apóstoles y la Iglesia hayan formulado así su fe en la Iglesia de Jesucristo? ¿En qué parte de la Biblia dice que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica? Los invito a que veamos un poco este aspecto. La Iglesia es una. Jesucristo funda una sola iglesia, su iglesia. Mateo 16, 18. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Asimismo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 12, se dice que Jesús llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 5 al 6, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. La Iglesia es santa. La Iglesia somos todos los cristianos católicos y hemos sido santificados por Cristo mediante el bautismo en su muerte por todos los pecados del mundo. Primera de Pedro 1:16 dice: como dice la Escritura, serán santos porque santo soy yo. Primera de Corintios 6:11, y tales fueron algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Efesios 5:25 al 27. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. La Iglesia es católica, es decir, universal. En tiempos del Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, la Iglesia, o Cajal en hebreo, era solo una iglesia nacional, la de el Dios de Israel, y todo el que no fuera israelita estaba excluido del pueblo de Dios. La palabra católica significa universal
y quiere decir todas las gentes, todas las naciones, lo que abarca todo y a todos. Esdras capítulo 5 versículo 1, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, empezaron a profetizar a los judíos de Judá y de Jerusalén, en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Salmos 147, versículos 19 al 20, Él revela a Jacob su palabra, sus preceptos y sus juicios a Israel. No hizo tal cosa con ninguna otra nación, ni una sola sus juicios conoció. Efesios 2, 11 al 12. Así que recuerden cómo en otro tiempo ustedes, los gentiles según la carne, llamados incircuncisos, por la que se llama circuncisión, por una operación practicada en la carne, estaban lejos de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el propósito de Dios desde el principio era que su iglesia estuviera formada por todas las naciones. Es decir, la iglesia de Dios sería una iglesia católica universal. Así se lo anunció desde un principio a Abraham, así lo anunciaron los profetas. Génesis 22, 18. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido mi voz. Isaías 2, 2 al 3. Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Isaías 45, 22 al 23. Vuelvan a mí y serán salvados confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale palabra verdadera y no será vana, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Esta profecía tuvo su cumplimiento con Jesucristo. La iglesia pasó a ser católica universal. Génesis 49, 10. No se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas, hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rinda homenaje las naciones. Mateo 28, 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hechos 13, 47. Pues así nos lo ordenó el Señor. Te he puesto como la luz de las naciones, para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. La iglesia es apostólica. Jesucristo no dejó nada escrito. Él envió a sus apóstoles y sucesores para eso. Los discípulos de Cristo serían enseñados por los apóstoles y sus sucesores. Él rogará por sus apóstoles, por los que creerán por medio de su palabra. Juan 17, 20 al 21. No ruego solo por esto, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Hechos 1, 2. Hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Hechos 2:42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Apocalipsis 21:14. La muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La única iglesia en el mundo que puede ser vista a través de la historia por medio de su infinidad de testimonios
y documentos históricos hasta los apóstoles y el mismo Jesucristo es la Iglesia católica apostólica romana. Por eso la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.